Capítulo 12, segunda parte. Perdón, señora. A Micaela la hemos buscado, pero no pudimos encontrarla. No sabemos dónde se ha metido esa chica, recordó. Micaela faltó de la casa. ¿Cuándo? Cuando me sentí recuperada y bañé al niño, ella ya no estaba en la casa, seguía recordando. En ese momento entró una de las domésticas acompañando al doctor, que examinó al herido. Le hizo las curaciones y lo encontró mucho mejor de lo que esperaba. De pronto la madre se encontraba azorada frente a una verdad que le gritaba, silenciosa. Los ladridos de la jauría de perros los puso en alerta. Un coche se aproximaba a la casa. La mucama salió a recibir a los recién llegados. Eran forasteros. Buen día, venimos con Milagrito, es decir, venimos con Micaela Paz. ¿Sería tan amable de anunciarle a doña Catalina Susán de nuestra visita?, preguntó el anciano comerciante. Venimos de los pagos de Carmen de Areco. Dígale que traemos noticias muy importantes para ella. Ya mismo los anuncio, pasen por favor. Los tres visitantes siguieron a la mucama. Micaela, con ojos desorbitados, reconocía la estancia palmo a palmo, como si se hubiera ido de ahí el día de ayer. Cuando doña Catalina Susana supo que Micaela Paz se encontraba en la casa, se sintió asaltada por toda clase de dudas y emociones. Habían transcurrido 42 años desde su desaparición y nunca había recibido noticias de ellas. Despidió al médico, quien quedó en pasar al día siguiente para ver la evolución de su paciente, y encargó a la mucama que no se apartara de la habitación donde se encontraba Marcos. Le pidió que se mantuviera atenta por cualquier cosa que el muchacho pudiera necesitar. Se dirigió al recibidor tan rápido como pudo, pues sentía urgencia por ver a Micaela y conocer los motivos de su visita. Antes de poder hablar, las dos mujeres se miraron, extendieron los brazos, una hacia la otra, y se confundieron en un abrazo que parecía ir más allá de los cuerpos. Era un abrazo del alma. Las dos lloraban en silencio, conmocionadas. El matrimonio de ancianos también lagrimeaba. Fue la dueña de casa quien, recuperándose de tanta sorpresa, pudo tomar la palabra. Doña Catalina Susana pidió a las mucamas que trajeran el servicio de té. Micaela necesita hacer una confesión muy delicada, señora, dijo María. ¿Y bien?, preguntó en un hilo de voz. Cuéntame, querida, ¿qué ha pasado? ¿Por qué te fuiste así, sin despedirte? A las preguntas siguió una respuesta de silencio y suspenso por algunos instantes que a todos se les hicieron eternos. El anciano visitante se puso de pie, incómodo, dirigiéndose a su esposa. Mujer, creo que sería mejor dejarlas conversar a solas. Micaela miró a los ojos a María, a quien con un leve movimiento de su cabeza le confirmó que prefería quedar a solas con doña Catalina Susana. Esta sentía un presagio expandiéndose muy dentro. Sin embargo, la confirmación de sus sospechas traería más sufrimientos, un infinito sentimiento de impotencia por haber perdido toda oportunidad de conocer, educar y amar a su hijo. En su alma había espacio para amar también al otro niño. Los habría criado a ambos con el mismo cariño si hubiese tenido la posibilidad de elegir. Lo habría hecho con la certeza de que eso era lo correcto. Una vez que ambos salieron de la casa para dejarlas a solas, aprovecharon para hacer una caminata en derredor de la casa, ver las plantaciones, tomar algo de fresco y oler la agradable brisa que traía el aroma del parque frutal. Micaela refirió los hechos del pasado.
Había llegado hasta la casa para sacarse la carga de una culpa, de la cual no se había liberado en todos esos años, y por fin pudo contarlo todo con lujo de detalle. No le importaba si después le llegaba la muerte. Cuando el peso de lo callado durante 42 años comenzó a alivianarse, las palabras pugnaron por salir de su boca. No se imagina lo que sufrí después de aquella mañana que fui a dar de comer a las gallinas. Sollozaba. Las espinas, las piedras, los arbustos que me lastimaban la piel cuando ese hombre abusó de mí, después también lo supe, se me habían metido en el cuerpo y en el alma. Me quedé embarazada y yo no quería al hijo de la vergüenza. Pobre ángel de Dios. Con el tiempo me di cuenta del error. Debí llevarme a mi propio hijo. No debí cambiar los niños. Todo ha sido terrible, doña Catalina, pero en aquel momento no pude darme cuenta. Se arrodilló a sus pies, se postró y lloró pidiendo perdón. Las lágrimas de sus ojos bañaban los pies de doña Catalina y ella los secaba con sus cabellos como 2000 años antes la ramera lo había hecho con los pies de Cristo. El dolor que las dos mujeres experimentaban laceraba sus almas. Doña Catalina Susana no cesaba de llorar por el hijo que Micaela le había arrebatado, pero no podía culparla. En su grandeza y por la sabiduría que le aportaban los muchos años vividos, comprendía que una gran desgracia había caído sobre ellos y sus hijos cuando el malhechor cometió el aberrante y antiguo ultraje. No pudiendo soportar tan amargas verdades que la habían convertido a ella y a su único y bien amado hijo en víctimas inocentes de una trampa brutal del destino, se sintió descompuesta y pidió que Micaela y la mucama la acompañaran a su cama. Hacerlo no le sirvió de mucho, solo y simplemente le ayudó a no caer al suelo por la pérdida del equilibrio en esa circunstancia que se encontraba de repente. Sentía los latidos del corazón acelerados. El aire no parecía llenarle los pulmones. El aliento le quemaba por dentro. Quería escapar y correr hasta donde yacía su propio hijo herido. Se sentía morir. Las piernas no la llevarían. Tampoco quería que él, ajeno a la revelación que acababan de hacerle y que lo colocaba en la cima de un pedestal, la viera ella, una señora mayor, desconocida, tan desencajada y atormentada. Al muchacho no lo ayudaría en su recuperación, y lo que ella más anhelaba era eso, la recuperación de Marcos. ¿Y por qué Marcos? Si su verdadero nombre debió ser José León Pérez, como su padre, y el otro que llevaba el nombre de José León Pérez, ¿por qué llevaba una identidad que no le correspondía? Lamentaba que ambos niños no hubiesen crecido juntos. Podrían haberse criado como hermanos, capaces de cuidarse y defenderse, y cuidarla y defenderla a ella misma de cualquier amenaza que les presentara la vida. No condenó a Micaela. Esta quería morirse en ese mismo momento. Ya nada le importaba. Había cumplido con el pedido de su ser interior, que clamaba por decir la verdad. Micaela rogó poder quedarse. Quería conocer al hijo que había gestado en su vientre, como también atestiguar con el juez de paz en los asuntos relacionados con la identidad de los muchachos. 2 días después, el matrimonio de ancianos partía hacia Carmen de Areco, sin Micaela. En tanto, el juez de paz, ad honorem, en pergamino, dictaba sentencia en cuanto a los sucesos que mantenían herido a Marcos Juan Gabriel Paz y preso a José León Pérez, con el informe del médico que confirmaba la recuperación del primero y que en su párrafo principal rezaba: el paciente presentó traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento. Al día de la fecha se encuentra recuperándose
satisfactoriamente, bajó el martillo. Pongan en libertad a José León Pérez. Aquí no ha muerto nadie. Caso cerrado. Mientras tanto, Maru y el pequeño Francesco Vicenzo fueron alojados en el convento de la Congregación del Huerto por disposición del mismo juez, ya que las circunstancias y acontecimientos recientemente acaecidos indicaban que eso sería lo más adecuado hasta que alguna familia acomodada la requiriere como doméstica con cama dentro. Tal como estaban dadas las cosas, el juez no encontraba mejor solución. Ya liberado, José León Pérez entró en su casa en la estancia La Ema e inmediatamente percibió que algo no estaba bien. No se imaginaba que Marcos se restablecía de su herida en una dependencia de la casa. Tampoco podía siquiera tener la más remota idea de los acontecimientos que se habían precipitado durante esos pocos días, ni las revelaciones que habían salido a la luz, por las cuales estaba postrada y descompuesta su madre, doña Catalina Susana. Antes que nada, comió con voracidad queso, salame y pan. Tomó 2 vasos de vino tinto de excelente cosecha y mejor bodega. Mordió una manzana y se dirigió a la habitación de su madre. «Buenas y santas, viejita», le dio un beso en la frente y agregó: «¿Qué le anda pasando? ¿Desde cuándo está en cama? ¿Cómo se siente?» «Ay, querido, me siento tan mal. Me falta el aire. No sé si salgo de esta. No sé si mi corazón va a soportar tanta tristeza. ¿En qué lío te has metido? Dime». «No ha pasado nada, viejita. Una pelea nada más. Un asunto de polleras, usted sabe». «No, hijo. Yo no sé bien qué ha pasado, pero no me gusta nada que hayas golpeado al capataz de la otra estancia, el encargado de la perdida. ¿Por qué lo hiciste? Cuéntame». «Ahora no. Ahora póngase fuerte. Tranquilícese, que no ha pasado nada. Quiero verla andando por la casa como siempre. Haga un esfuerzo. Póngase bien. Hágalo pronto, viejita». Al salir de la habitación, se cruzó con una mujer pocos años mayor que él, y aunque nunca la había visto en su vida, sintió un estremecimiento, como si ella guardara un gran secreto. Tal vez fue la mirada de Micaela Paz, tal vez un llamado interior, una voz escondida que lo puso en alerta. Se volvió preguntándose: «Oiga, ¿quién es usted? ¿La conozco?». La mujer negó con la cabeza a uno y otro lado, entristecida y llorosa. «No, señor, usted no me conoce», dijo, y se refugió en la habitación de doña Catalina Susana, porque no sabía cómo explicar quién era ella y qué estaba haciendo ahí. Ella, su verdadera madre. León Pérez se alejó rápidamente hacia la parte trasera de la casa y, como si presintiera que más sorpresas lo esperaban, le dio por husmear en las habitaciones, y cuál fue su desconcierto y asombro al encontrarse con Marcos, recuperándose y aún con los vendajes en la cabeza, allí, en una dependencia de su casa. ¿Qué significa esto? ¿Qué está haciendo usted acá, en mi propiedad? Levántese ya mismo y salga de mi casa. No me importa si usted está convaleciente o lo que sea, usted solito se metió en esto. ¿Quién lo mandó seguirme y meterse a interrumpirme cuando estaba a punto de tomar a esa mujerzuela? Vamos, salga ya mismo, si no quiere que lo asesine, que por supuesto ganas no me faltan». Marcos
apenas si estaba en condiciones de levantarse. No obstante, hizo el intento cuando la voz de la anciana mujer irrumpió en la estancia. No, usted, mijo, se queda en cama hasta que el doctor le dé el alta. Pero no, viejita, si por culpa de este entrometido estuve preso. Ya le dije que fue un asunto de polleras. Este seguro quería tomar la misma prenda que yo. Vamos, salga de mi casa, agregó con tono amenazante. La anciana, haciendo gesticulaciones y aspavientos, negó decidida. No, hijo. Él aquí se queda. Y punto. No se hable más del asunto. Sígueme al comedor. Tenemos que hablar. Protestando, León Pérez siguió a su madre. Maldita suerte llegar por fin a mi casa y encontrarme con este entrometido, que si no fuese por él, que me siguió, yo ya habría hecho mía esa hembra, pensaba con encono y resentimiento. Eso no sería lo peor que tendría que soportar ese día. Lo peor estaba por venir. La anciana había logrado levantarse porque su intuición materna la impulsó a defender a su propio hijo, temiendo cualquier cosa por parte de José León Pérez. Reponiéndose con una fuerza inusual, le dijo a este último que se sentara mientras ella buscaba algo muy importante. Espérame, vuelvo pronto, quédate aquí mismo, le dijo y se dirigió a su habitación. En poco rato volvió con un cofre de madera lustrada que acomodó sobre la mesa y comenzó a buscar entre algunos informes un documento médico. Se trataba de un papel amarillento, fechado 41 años atrás. Tenía un sello de la Santa Federación con la imagen de rosas en el margen superior derecho y una réplica del escudo nacional en el margen opuesto. Entre otros datos de suma importancia, como el sexo y la edad del aludido, el documento señalaba como fecha de emisión el 23 de octubre de 1842 y rezaba: acta de defunción. Y siendo las 18 horas de este día, constato el fallecimiento por infarto masivo de miocardio de José León Pérez, que, por la documentación que se encontró entre sus pertenencias y al decir de los testigos que lo conocieran en vida, aseguran que se trata de dicha persona. Su cuerpo presenta señas particulares que paso a detallar para certeza de sus deudos. Se trata de un angiomo con forma de frutilla sobre el hombro izquierdo y 2 dedos pegados en el pie del mismo lado. Firmado Dr. Juan Carlos Agustín Fernández. Le habían dado cristiana sepultura en Entre Ríos, provincia en la cual se encontraba en la hora de su muerte. Léelo, por favor, hijo, dijo doña Catalina, y le extendió el documento que José tomó con manos ávidas y gesto perplejo. Después de leer y releer el documento, preguntó: ¿por qué me muestra esto, viejita? No entiendo. Es algo muy difícil de explicar, adujo la madre, y continuó expresando: de casualidad, al ver herido e inconsciente a Marcos en esta casa, pude descubrir las mismas señas físicas allí descritas en su cuerpo. Me llamó poderosamente la atención. Demasiadas coincidencias. Algo muy raro, ¿no? Tuve dudas, sensaciones muy extrañas, presentimientos. Miré al cielo ese día, tratando de encontrar una explicación. ¿Qué me quiere decir con esto? ¿Sospecha que se trate de un bastardo? ¿Un hijo de mi padre con alguna ramera, acaso? No, mijo, no es eso, negó. Es algo más delicado y más doloroso para todos. No entiendo. A ver, explíquese, por favor, dijo, mientras cortaba un trozo de queso y se servía el tercer vaso de buen vino, echándose para atrás en la silla. No tenía idea del abismo que estaba por abrirse bajo sus pies. ¿Ha visto a Micaela?
La cruzaste cuando salías de mi habitación. Es tu verdadera madre, explicitó con vehemencia. León Pérez se removió en su silla interrogando a la anciana con la mirada intensamente. Marcos es mi propio hijo, remató. José León Pérez escupió el queso y el vino, que expulsó igual que un volcán en erupción, y sintió una ebullición, una efervescencia que le subía hasta la cara de modo incontenible. De un salto, estaba en pie, vociferando y preguntando, enardecido, qué clase de embuste era ese, qué demonios estaba diciendo su madre, haciendo otros tantos cuestionamientos del mismo tenor, con una furia en aumento que podía atemorizar a cualquiera, pero no a doña Catalina. ¿Es que va a permitir que una usurpadora venga y le diga un dislate tan grande? ¿Y usted va a creerle? ¿Ha perdido la razón o qué? Tronaba y golpeaba la mesa con un puño. Uno de los pobres perros salió escapando del lugar espantado. La perrita más pequeña, la blanquita, que dormía en la habitación, gruñía y le mostraba los dientes al enajenado hombre. La anciana madre se mantenía firme y altiva como un mástil, segura de la verdad. ¿Qué locura piensa cometer? ¿Por qué va a creer ese cuento? Dígame. Ninguna locura. Siempre tuve sospechas. Yo vi las señas particulares de mi esposo en el cuerpo de mi hijo recién nacido. Al principio estuve muy enferma y no pude amamantarlo. Para cuando me repuse y te di el primer baño, noté con extrañeza que las señas ya no estaban. Tuve muchas dudas desde el principio. Desde ese momento, mijo, me encerré en la idea de un milagro, una sanación. No sé, me parecía que eran muy pequeños para los 40 días que llevabas de haber nacido. Micaela se había marchado sin despedirse y no supe más de ella hasta ahora. Es una locura, exclamaba el hombre. Es una locura. La anciana hizo una pausa y continuó. Cuando vi a Marcos inconsciente boca abajo, tendido sin camisa, y vi las señas como marcas a fuego en su cuerpo, sentí una certeza, pero no encontraba la explicación. Cuando se recuperó y abrió los ojos, noté el tornasolado de su mirada, tan igual a la mía, que sentí como si estuviera viendo frente a un espejo. Él lleva mis ojos en el rostro, mi hijo. Después vino Micaela trayéndome la verdad. Confirmó mis sospechas. Tú no tienes ninguna culpa. Eres un inocente igual que Marcos. Habrá que decirle la verdad también a él. La historia que me contó su madre es muy triste. Escúchame. No es cierto. No le creo a esa embustera. Quiere que su hijo usurpe mi lugar para quedarse con nuestra fortuna. No se deje engañar tan vilmente, viejita. Por favor, se lo ruego, dijo, y se arrodilló desesperadamente. Ni los ruegos, ni la furia, ni las súplicas fueron suficientes para convencer a doña Catalina de la verdad, que era una certeza inconsciente y remota en su psique y que ahora la vida le verificaba con pruebas demoledoras. Ese día, José León Pérez lloró amarga y sinceramente, como quizá nunca había llorado en toda su vida. Transcurridos unos 15 días, y por consejo del abogado de confianza, la anciana dictó su testamento, declarando a ambos hombres como herederos por partes iguales del total de su patrimonio. Esto lo hizo para evitar que un juicio de filiación, que pudiera tardar años en resolverse, la llevara a la tumba
sin poder ver finalizado el trámite. El abogado había sugerido que declarara como heredero universal de sus bienes a Marcos Juan Gabriel Paz, pero doña Catalina no se sintió capaz, pese las demenciales conductas de José, que mucho la alarmaron tantas veces a lo largo de esos 42 años, y la certeza actual que ninguna gota de la sangre de los León Pérez corría por las venas de éste. Ella no podía desampararlo porque consideraba que él era ajeno a las oscuras circunstancias que tiñeron sus cielos cuando fue concebido. También dispuso que los dos podrían convivir bajo el mismo techo si lo deseaban junto a ella, especialmente quien nunca había gozado de sus derechos de hijo legítimo, Marcos. José no soportó la humillación, fue hasta lo de Marcelina López y la poseyó con violencia en su cama, con odio y con saña. Al acabar, ella le reveló que estaba listo su vestido de novia y le rogó casamiento. Él soltó una carcajada estruendosa. Su risa fue tan siniestra como su pensamiento. «Ponte el vestido», le dijo. Ella obedeció encantada, como una muñeca sin capacidad de raciocinio. Buscó la caja que llevaba años guardada y se vistió con premura, sin idea de lo que estaba haciendo. Vestirse de blanco delante del novio antes de la boda traería desgracia. Pero Marcelina no tuvo presente la superstición en ese momento. Después de 10 años en la caja, por fin se lo pondría para él. Se quitó lo poco que le quedaba puesto. Intentó ataviarse a la ligera, aunque había ganado mucho peso durante ese tiempo y le costó bastante esfuerzo colocarse el vestido. No le importaba, estaba tan emocionada tratando de entrar en el vestido que no sintió el puñal que se le hundió en el pecho. El rojo carmesí cubrió las blancas telas instantáneamente y a poco el suelo era un río de sangre. José León Pérez volvió a reírse cuando la vio caer, los ojos abiertos, vidriosos y ciegos. Después trató de reanimarla porque estaba completamente fuera de sí. Se quedó al lado de la muerta un buen rato. Después se metió el cañón de la escopeta en la boca y se desenrajó un disparo que lo dejó fulminado en el instante. Su cabeza estalló en 1000 pedazos, desparramándose hasta el techo y contra las paredes.